Hola a todos, mi nombre es Nelson Navarro. En esta oportunidad voy a estar explicándoles el presente simple o present simple. Ok, el presente simple es uno de los tiempos verbales más sencillos de utilizar para referirse a acciones realizadas en el ahora, es decir, en el presente. Para utilizar el presente simple es necesario seguir ciertas reglas gramaticales. Una de ellas es la S en las terceras personas. ¿Pero cuáles son las terceras personas en inglés y en español? Él, ella y esto, que hace referencia a él, a he, she o it. It se utiliza para animales y para cosas. Quiere decir que cuando utilizamos el presente simple en oraciones afirmativas le agregamos la S a todos los verbos. Como podemos ver en la pantalla está el verbo jugar, play, y si es en tercera persona, si estamos utilizando el él, ella o esto para cosas o animales, le agregamos la S que es play. O runs, que es correr, también se le agrega la S si es tercera persona. Ahí tenemos un ejemplo. He runs Mondays and Fridays, que significa él corre los lunes y los viernes. Como se pueden dar cuenta, al verbo run, que es correr, le agregamos la S porque es tercera persona. Está hablando de él. Si hablamos de los verbos terminados en Y, bueno, en estos verbos se les cambia por I latina y se les agrega ES. Ahí tenemos el ejemplo del verbo estudiar, study, ¿sí? Le cambiamos la Y y se la cambiamos por la I latina y le agregamos ES. Ejemplo, she studies English. Bueno, también tenemos otra regla gramatical que son los verbos terminados en O, en X, en CH o en doble S. A estos verbos se les agrega ES. Tenemos el verbo go, fit y pass. Ahí podemos darnos cuenta que terminan en O, en X o en doble S. A estos verbos que hacemos le agregamos ES. Y tenemos el ejemplo, el último ejemplo que es he goes to bed early, que significa él va a la cama temprano. Hay ciertas estructuras que debemos seguir para hacer una oración afirmativa cuando hablamos del presente simple, ¿sí? ¿Cuál es esta estructura? Es el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? Los pronombres personales yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Y en inglés, he, I, you, she, he, they, we, it. El verbo, ahí es lo más importante. Saber si estamos hablando de terceras personas. Cuando hablamos, ya les dije, de terceras personas, que es él, ella y esto, se les agrega S a los verbos o ES de acuerdo a las reglas que vimos anteriormente. Y el complemento. Aquí tenemos un claro ejemplo. Yo como perros calientes. Y el segundo ejemplo es ella come perros calientes. Como se pueden dar cuenta, cuando hablamos de ella le agregamos S. ¿Por qué? Porque es tercera persona. ¿Listo? Otra de las estructuras es para hacer frases negativas, que sigue la regla del sujeto, verbo auxiliar que es to do, el auxiliar negativo que es not, el verbo y el complemento, ¿sí? Ahí tenemos el claro ejemplo de we don't play basketball, ¿sí? Nosotros no jugamos baloncesto, ¿listo? Podemos utilizar la negación do not o podemos contraerla con el don't, ¿listo? Si hablamos de terceras personas, en este caso, del siguiente ejemplo que encontramos, que es con ella, que es she doesn't play basketball, ¿sí? Utilizamos el verbo auxiliar to do, pero cuando es de terceras personas utilizamos el does, ¿listo? Por eso está does not o doesn't, ¿listo? En la última frase encontramos do, que hace referencia pues al don't o al do not, y lo utilizamos con los pronombres yo, tú, él, ellos y nosotros. Y el does, que es doesn't o does not, que lo utilizamos para las terceras personas. También encontramos las frases interrogativas. ¿Cómo las vamos a formular? Es sencillo, simplemente las cambiamos de orden. Primero utilizamos el verbo auxiliar que es do o does, dependiendo si es tercera persona o no, el sujeto, que son los pronombres personales, el verbo y el complemento. Do you study English? O does he eat hamburgers? ¿Sí ven? Ahí como ya estamos utilizando en el último ejemplo, en la última oración, el does, al verbo no se le agrega S. ¿Listo? Las S solamente se les agregan a las frases afirmativas en presente simple, a los verbos, pero cuando están en la forma afirmativa, no negativa ni interrogativa. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo, unos ejercicios.
El primero es Peter doesn't live in Spain. He lives in England. ¿Por qué lives? Porque está hablando de él, o sea, de tercera persona. El segundo ejemplo, se utiliza el don't. ¿Por qué don't? Porque no está hablando en tercera persona. El tercero, utilizamos el verbo play normal, porque no estamos hablando de tercera persona. Y el cuarto, le agregamos es, he teaches, como se pueden dar cuenta, he teaches geography. He doesn't teach English. ¿Por qué doesn't? Porque es tercera persona. El quinto, dejamos el verbo normalito, que es el verbo comer, ¿sí? Porque está hablando de ellos. El sexto, como es una pregunta, entonces tenemos que darnos cuenta si está haciendo referencia a una tercera persona o está hablando de ellos, de nosotros o en este caso, de mí. ¿Listo? Entonces, como es tercera persona, utilizamos el das. A diferencia del número 7, que está hablando de ti. Entonces, no es tercera persona, ¿sí? Se utiliza el do. ¿Listo? Y en la octava, do your parents work in school? Yes, they do. ¿Por qué they do? Porque no es tercera persona. Fuera tercera persona sería they does. ¿Listo? Como en el último ejemplo, el número 9, que si Ana habla inglés. No, ella no lo habla, ¿no es cierto? ¿Por qué doesn't? Porque es tercera persona. Muchas gracias, espero les haya servido de mucho. Feliz tarde para todos.